Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Bueno, ya estamos en nuestro espacio de Café y Economía, un espacio donde aprendemos conceptos económicos para poderlos aplicar a nuestro vivir cada día. Hoy, como siempre, tenemos temas muy interesantes y en programas anteriores hemos hablado un poco acerca del Producto Interno Bruto y cómo este tiene un impacto en la economía, cómo mide la actividad económica. Hemos hablado acerca de las tasas de crecimiento, pero hoy específicamente también hablaremos acerca de cómo evolucionan estas tasas de crecimiento y esto tiene que ver con los ciclos económicos. Para hablarnos acerca de ello nos acompaña el economista del BCR, Rafael Miranda. Buenos días, qué gusto tenerlo. Buenos días. Encantada. Muchas gracias por la oportunidad. No, el gusto es nuestro, pero bueno, me gustaría que para poder comprender el tema de hoy hablemos un poco de la relación de las tasas de crecimiento y la evolución. Pues bien, nosotros, como tú ya lo mencionabas, en programas anteriores hemos hablado sobre el Producto Interno Bruto, sobre las tasas de crecimiento y al mismo tiempo hemos platicado sobre los componentes del Producto Interno Bruto. Hablábamos del que el consumo, la inversión, las exportaciones netas impactaban en esa cifra del Producto Interno Bruto, ya haciéndolo, aumentándolo de nivel o disminuyéndolo. Y esto se representa por un alza o por una caída en la tasa de crecimiento. Así es, bueno, ya que sabemos estos factores que nos está mencionando, me gustaría también ya saber qué es un ciclo económico, a qué nos referimos cuando hablamos de este. Ok, para introducir el tema es necesario hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, se han interrogado más de alguna ocasión por qué las economías de pronto crecen a lo largo del tiempo y de pronto dejan de crecer. O también se han preguntado por qué las economías no crecen a un ritmo constante a lo largo del tiempo. Pues bien, la explicación de esto lo brindan los ciclos económicos y no son nada más que aquellos aumentos y aquellas disminuciones periódicas en el comportamiento de las variables relacionadas a la producción, al empleo y al ingreso de todos los sectores económicos. Muy bien, y esto se me hace como que pasa por fases también los ciclos económicos. Como usted dice, algún día suben, otro día están en decrecimiento. ¿Será que es esto o impacta de una sola vez en una etapa? Bueno, como tú bien lo mencionas, existen 3 etapas de los ciclos económicos. Entonces hablaremos de las 3 etapas una a una. La fase expansiva del ciclo económico, la cima del ciclo y el periodo de recesión. Por ejemplo, en la primera fase, la fase expansiva, todas las variables económicas que yo ya te mencioné, el consumo, la inversión, las exportaciones, se comportan de forma positiva, haciendo crecer la tasa del Producto Interno Bruto. En ese momento, las empresas exportan más, por lo tanto, contratan mayor cantidad de personal. Eso significa mayor incremento del ingreso para los hogares, mayor demanda, y es así como todas las variables se dinamizan y todo el mundo se encuentra en ese periodo mucho mejor. En el momento de la cima, ese es la cúspide del ciclo económico y todos los factores productivos se encuentran utilizados a su máxima capacidad. Entonces, significa de que el consumo, la inversión, las exportaciones alcanzan el máximo nivel posible. Y la última de las fases es la fase de recesión. Esta es una fase en la que esas mismas variables económicas, el consumo, la inversión, las exportaciones netas, empiezan a caer. Esto se puede visualizar por una caída en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y al mismo tiempo una caída en la demanda de los hogares. Y ahí es donde entra ya un país en una crisis económica. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir en esta mañana al sondeo que hemos realizado. Y la pregunta del día de hoy es ¿por qué es bueno que la economía crezca? Eso le hemos ido a preguntar a las personas, veamos qué nos contestaron. ¿Por qué es bueno que la economía crezca? La economía en nuestro país sabemos que puede contribuir para diferentes áreas, ¿verdad? Para pues invertir en educación, invertir en salud, mejorar los procesos de, por decir, de
de algún otro ministerio que pues se encuadra el gobierno, y también pues es desarrollo para nuestro país, ¿verdad? Bueno, considero que contribuye al desarrollo social, a un mejor estilo de vida también para todas las personas, la educación, la salud, todo el acceso a los derechos naturales que tienen las personas mejora, y es una de las necesidades primordiales también del sistema para poder sostenerse, y se necesita de mucha inversión también, y a la vez de la inversión se necesita también de que se piense en las necesidades de las personas. Entonces se contribuye directamente con el desarrollo humano también. Pues desde el punto de vista de uno de trabajador, pues bueno, porque así nos genera más ingresos a nosotros como trabajadores. ¿En qué sentido? Que si hay si crece la economía, hay más trabajo para la clase trabajadora, entonces hay más oportunidades. De mi punto de vista, yo siento que es bueno porque así hay tal vez más, ¿cómo decirle?, opción a trabajos. Visita el Museo con 3 salas de exposición. Nuestra colección de billetes y monedas de Colón, así como la historia del Banco Central de Reserva de El Salvador. Te esperamos en la segunda calle Oriente, número 225, San Salvador. Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, creando un espacio cultural para todos los salvadoreños. Bueno, nosotros ahí estábamos viendo algunas de las opiniones de las personas que encontramos en la calle, y también ahí nos estaban diciendo, bueno, muchísimos por qué es bueno que la economía crezca, cómo de verdad esta puede influir en nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, la economía está tan ajena a nosotros que si hay una crisis mundial o una crisis en determinado país no nos puede afectar, pero de verdad que están íntimamente relacionadas. Así que me gustaría saber cómo se pueden aplicar este ciclo económico en nuestro país. Bueno, perfecto. Y de hecho es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque los ciclos económicos tienen mucha relación con el diario vivir. Para hablar de esto y relacionarlo con nuestro país, acordémonos un poco más de la historia, ¿sí? La historia reciente. 2008-2009 sucedió la gran crisis financiera mundial, que luego de los 1930 ha sido la mayor crisis que ha existido en el mundo. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente 50 millones de personas dejaron de trabajar en ese entonces. Y El Salvador, una economía abierta y muy relacionada a los Estados Unidos, tampoco fue ajena a este problema. Entonces, ¿por qué? Lo que sucedió que cayó el empleo a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros dependemos mucho del tema de remesas. Nuestros hermanos que estaban en Estados Unidos enviaron mucho menos remesas. Estados Unidos no podía comprar mucho de nuestra producción, exportamos menos, y por ende las empresas también dejaron de producir. Eso ocasionó que se contrataran menos personas, y los hogares sufren también porque al haber menos personas contratadas tienen menores ingresos. Entonces esto disminuye todas las variables económicas que ya hablamos, el consumo, la inversión, las exportaciones, y por ende en ese momento se está sufriendo de un periodo recesivo. La recesión muy grave, bueno, lleva por nombre depresión, o como tú lo mencionabas, una crisis económica. Imagínese qué interesante todos los datos que nos comenta específicamente El Salvador, aunque la crisis fue en el mundo entero, ¿verdad? Pero a nivel de país son los datos que nos acaba de comentar, pero en los hogares, ¿cómo relacionamos nosotros estos ciclos económicos? Bueno, en los hogares es, digamos, palpable ver el tema de los ciclos, porque en un momento, por ejemplo, recesivo, es mucho más difícil encontrar empleo, ¿sí? Todas las empresas en ese momento están o recortando personal o estableciendo algún tipo de estrategia para disminuir sus costos, y eso afecta que los hogares puedan tener mucho más ingresos. Entonces, en una fase expansiva sucede todo lo contrario. Todo el mundo se encuentra con mayores posibilidades de acceder a un empleo.
Así es. Bueno, y para ir concluyendo nuestro tema, nos gustaría que también nos dejara el último mensaje, y ha sido de verdad que un gusto haber que nos haya explicado este día todo acerca de la economía y esos ciclos económicos. Bueno, nosotros tenemos que seguir con más de Tu Mañana en este día, así que los invitamos a que sigan con más de nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Esto fue Café y Economía con el BCR, un espacio en el que te presentamos lo que debes saber sobre economía y finanzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.